Amados hermanos, el domingo pasado hablamos sobre aquella aparente fe o una fe falsa. Y para seguir el relato de lo que voy a exponer en el día de hoy, vamos a leer un versículo. Pero espero, mis hermanos, que la semana que pasó, después del domingo, hayamos meditado sobre ese precioso tema, si realmente tengo una fe falsa o una fe verdadera, una fe salvadora. Porque muchos aún estábamos equivocados, pero gracias a Dios que Él nos redarguye, habla lo más profundo de nuestro ser. Bueno, ahora sí, hermanos, vamos a leer un versículo que también lo vimos el domingo pasado. Lo vimos el domingo pasado, que nos va a llevar al relato que vamos a estudiar en el día de hoy. Juan 2, del 23 al 25. Dice la palabra de Dios: estando en Jerusalén, ¿quién es Jesucristo? En la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo que las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hermanos, estamos en un contexto donde el Señor está en la Pascua y mucha gente aparentemente cree en Él, y lo siguen. Pero el Señor mismo no le daba crédito a su profesión de fe, ya que esta fe no venía de parte de Dios, era una fe natural, que vino por ver las señales. Y dice la Biblia que Él no le daba crédito a este tipo de fe, porque sabía lo que había en el corazón del hombre. Sabía lo que había en el corazón del hombre. Hermanos, nadie puede engañar a nuestro Señor Jesucristo. Él sabe todo lo que hay en nuestro corazón. Eso usted lo debe tener en cuenta. Él sabe todo lo que hay en el corazón. Porque la palabra de Dios dice: aún engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Y el único que lo conoce es el Señor Jesucristo. El relato sigue diciendo que había un hombre de los fariseos. Este hombre se llamaba Nicodemo, el cual era un principado, un gobernante entre los judíos, un miembro del Sanedrín. Esto entonces nos conecta con lo que vamos a estudiar en el día de hoy, ya que aquí se nos va a ilustrar de forma clara ese tipo de personas que aparentemente se confiesa ser seguidor de Cristo, pero no lo es. Aparentemente se confiesa ser seguidor de Cristo, pero no lo es. Pero tengamos en cuenta esto: los fariseos fueron una secta judía que promovía supuestamente la idea de la pureza sacerdotal para todos los judíos. Y aquí también nombra la palabra Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era el poderoso concilio gobernante del primer siglo. Pero no todo el mundo llegaba a ser fariseo. No todo el mundo llegaba a ser fariseo. Y no todo el mundo llegaba a ser un principal de los fariseos. Ni todo el mundo llegaba a ser miembro del Sanedrín. Este Sanedrín estaba compuesto por 70 personas. ¿Y sabe quién estaba entre ellos? El famoso Nicodemo, de la secta de los fariseos. Ellos eran muy famosos por ser, ¿qué?, hiperlegalistas. Es decir, tomaron del judaísmo solo aquella parte que mostraba en su exterior piedad, y por eso el Señor los critica muy fuerte. El Señor los critica muy fuerte. Ellos externamente se creían muy piadosos, pero en su corazón no tenían nada, pero nada de piedad.
Ellos hacían largas oraciones. ¿Y saben cómo lo hacían? En voz alta para que lo escucharan. Pero en su corazón eran ladrones, ya que le robaban las casas a las viudas. De hecho, a los fariseos se les debe en parte que a la ley del Señor, se le añadió más de 600 leyes de cómo guardar la ley de Dios. ¿Se imagina? A la ley del Señor. 60 leyes humanas que ellos le sacaron y la unieron ¿a quién? A la ley del Señor. Un legalista siempre va a imponer y siempre va a imponer leyes o añadir leyes que no son bíblicas, añadir leyes que no son bíblicas. ¿Y qué ocurre con esto? Que cuando le ponemos al lado de la autoridad de Dios, a la ley de Dios, una ley humana, siempre sucede que estas leyes humanas anulan la ley divina, anulan la ley divina. Y para los fariseos era más importante cumplir la tradición de los ancianos fariseos que la misma Biblia. Por eso el Señor les dice, ustedes, y lo señala, han anulado las escrituras por prestar atención a sus tradiciones. Ellos estaban tan enamorados de su religión que cuando Cristo vino ofreciendo gracia y salvación al peor de los pecadores, en lugar ellos de verlo como un gesto generoso, un gesto amoroso de parte de Cristo, fue rechazado por los judíos, por los fariseos, y fue llevado a la cruz. Miremos, hermanos, Mateo 21, del 31 al 33. Dice la palabra del Señor: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos, póngale esta palabra, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no nos arrepentisteis después para creerle. Tremendo estos fariseos. Ellos se creían que ya estaban pues en las puertas del cielo, o que ya estaban en el cielo, pero es que Jesús es muy directo en sus cosas. ¿Qué tal decirle así hoy a algunas supuestas iglesias? ¿Qué tal decirle a unas supuestas iglesias? A supuestas sectas, ¿no? No, ustedes están por fuera, desde ya. Mira aquella ramera, mira aquel pecador, mira aquel que no... Le creyeron a Jesús, pero ellos van primero que ustedes. Van primero que ustedes. Totalmente diferente de lo que ellos pensaban. Ellos bajo sus ojos decían estar de primero en la fila de salvos. Jesús les dice: ustedes están muy, pero muy equivocados. La ramera y los publicanos van primero. Ustedes no. Ustedes no. ¿Y sabe quién era así? El famoso Nicodemo. El famoso Nicodemo. Ahora, posiblemente Nicodemo vino de noche a Jesús, tal vez por guardar su reputación, porque entre los fariseos había un juramento, que todo aquel que siguiera al Señor sería expulsado. Y no solo esta expulsión era para los fariseos, también para los judíos común y corriente. Habían hecho un juramento. Y mire que se lo voy a sustentar con la palabra del Señor. Mire lo que dice Juan 9:22.
Por favor, bajémosle el volumen modo avión a los celulares. Juan 9:22. Estos dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, ¿qué dice? Fuera expulsado ¿de qué? De la sinagoga. Fuera expulsado de la sinagoga. Pero Nicodemo, mis hermanos, pasó la barrera de sus colegas. Sea por lo que sea, vino al Señor y se entrevistó con él. Y esa noche, este gran judío, fariseo, inquieto, nunca se le pasó por la mente lo que habría de escuchar de labios de Jesucristo. Él nunca lo pensó. Vino de noche a entrevistarse con él. Nicodemo estaba acostumbrado a elaborar leyes. Estaba acostumbrado a discutir. Él enseñaba, él argumentaba. Y aún él se veía como una persona piadosa. Entonces, mis hermanos, ustedes ven que este hombre no era cualquiera. No era cualquier aparecido. Estudioso de las Escrituras. Como decimos hoy, un cabezón de las Escrituras. Un super teólogo. Él ve cómo el Señor, paso a paso, hunde más cuando él habla. Cuando él habla, el Señor lo coge y lo va hundiendo pasito a pasito. Hermanos, empecemos leyendo un versículo. Es que uno, de verdad, cuando ve esta narración, se empieza viendo un versículo grande de Nicodemo y una respuesta pequeña ¿de quién? De Jesús. Después Nicodemo baja en su intervención y la enseñanza de Jesucristo es más grande. Él baja, pero la enseñanza de Jesucristo va a ser más que grande. Entonces vemos que en la tercera intervención de Nicodemo es más pequeña y el Señor habló mucho más. ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿Qué nos quiere decir? Que cada vez que hablaba más este hombre, podía hablar menos. Y se iba hundiendo cada vez más en lo que el Señor le decía. Prácticamente lo estaba, ¿qué? Aplacando. Eso pasa, mis hermanos, también hoy en día. Muchas veces nos resistimos a las cosas del Señor y hablamos mucho, pero cuando nos enfrentamos a la palabra, cada vez nosotros hablamos menos. Cada vez nosotros hablamos menos. Cuando nos enfrentamos ¿a qué? A la palabra de Dios. Pero ¿en qué redundó esta conversación? El Señor prácticamente le dijo: Nicodemo, mira esto y esté atento a lo que te voy a decir. A mí no me importa si eres un genio de las Escrituras, si eres este tipo de persona buena de moralidad, intachable o religioso. Le dice unas palabras, el Señor le dice unas palabras que a usted y a mí nos tiene que retumbar en el día de hoy. ¿Sabe cuáles fueron las palabras que le dijo el Señor? Nicodemo, puede ser lo que usted sea. Puede ser que usted sea un cabezón de la Biblia. Puede ser que usted sepa mucha Biblia. Puede ser que usted crea que es moralmente único. Pero ¿sabe una cosa, Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. Y este es nuestro tema de hoy. La regeneración. ¿Realmente te crees regenerado? ¿Realmente crees que has nacido de nuevo? Este nacer de nuevo hoy es usado de muchas maneras y casi todas ellas alejadas de las propias Escrituras.
Hermanos, antes, el nacer de nuevo era una palabra exclusiva, religiosa. Pero ¿cómo se usa al día de hoy, en el día de hoy? Tal como se usa en el día de hoy, ha desdibujado la mente de muchas personas, y aún me atrevería a decir que aún para muchos cristianos el significado radical y profundo que tiene el nacer de nuevo. Hace referencia a un nuevo comienzo en alguna área de su vida. Muchos dicen, tal cosa pasó en mi vida. ¿Sí lo ha escuchado? No, pero tal cosa pasó en mi vida. Yo hubo un borrón y cuenta nueva. Según los que están equivocados, eso es nacer de nuevo. Pasó algo en mi vida, y en mi vida hubo un borrón y cuenta nueva. Según ellos, eso es el nacer de nuevo. Por ahí dice una canción: desde que te conocí, he vuelto a nacer, borrón y cuenta nueva. En un sentido del alma, y así se usa hoy el nacer de nuevo, como un borrón y cuenta nueva. Pero eso no es lo que nos dice el Señor Jesucristo. Para otros, ¿sabe para otros qué idea tiene del nacer de nuevo? ¿Cuál es su idea? Es un estilo de vida. Muchos he escuchado con este pensamiento: renuévate, renueva tu ser interior, renuévate, renueva tu ser interior. Pero mis hermanos, esto lo puedes tener usted fácilmente comprando una crema o un colchón, o que te vayas a pasear. ¿Usted no ha visto la publicidad de hoy en día? No serás el mismo después de esto. No serás el mismo después de echarte cremita. No serás el mismo después de haber comprado un buen colchón. Es como si estuviera diciendo: compre el colchón y una buena crema, y entonces serás un hombre nuevo. Entonces serás un hombre nuevo. Y mucho de esto tienen hoy en día los cristianos. Mucho de esto tienen hoy en día los cristianos. Yo lamento esta desafortunada frase. Si se les dice: estás muy mal, ¿qué podrá decir el cristiano? No, yo no estoy mal. Lo mío es un nuevo estilo de vida. Es un nuevo estilo de vida. Así, mis hermanos, se ha llegado a reducir de tal forma el cristianismo. Pregunto, ¿para ti ser cristiano es tener un nuevo estilo de vida? ¿Para ti el ser cristiano es tener un nuevo estilo de vida? Si tu respuesta es sí, eso lo puedes hacer. ¿Sabe cómo? Comprando un colchón nuevo. ¿Sí? Echándose una buena crema. ¿Sí? O irse a pasear. El nuevo nacimiento, mis hermanos, no es un nuevo estilo de vida. Es algo más que eso. Es algo más que eso. La Biblia nos dice que el nuevo nacimiento no es un nuevo comienzo, ni un nuevo estilo de vida, no es ni una renovación. El nuevo nacimiento en la Biblia hace referencia a una nueva ¿qué? Criatura. Una nueva criatura. Y esta nueva criatura, ¿cómo es adquirida? Por medio del Espíritu Santo. Y lo que Él implantó en nosotros en el nuevo nacimiento fue un principio de vida opuesto al que teníamos por naturaleza. Vuelvo y repito porque esta frase es muy bonita. Y lo que el Espíritu Santo implantó fue un principio de vida opuesto al que teníamos por naturaleza. O sea, opuesto al natural. Esto sí es nacer de nuevo.
Pero para entender esto, mis hermanos, es mejor entenderlo de la boca del mismo Señor Jesucristo. Es mejor entenderlo de la misma boca del Señor Jesucristo. Y este es el primer punto. La necesidad de la regeneración. La necesidad de la regeneración. Vamos a Juan 3, versículos 3 y 5. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Lo está diciendo el Señor Jesucristo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Como dice el dicho, más claro no canta un gallo. ¿Sí? Vemos que el Señor no le tembló la voz para decir esto, o que tuviera algún tono de duda. Él dijo y sigue diciendo hoy: te es necesario nacer de nuevo. Ustedes ven ahí esa famosa frase que dice el Señor Jesucristo: de cierto te digo, ¿cierto? Esto es una expresión muy judía. Originalmente es amén y amén te digo. El original. Amén y amén te digo. O sea, no hay manera que esto no suceda. Con toda seguridad te digo esto. Con toda seguridad te digo esto, Nicodemo. Y hoy también puede estar diciéndolo a nosotros. Cuando alguien empezaba esa frase diciendo amén te digo, todos volteaban a qué, a mirar, como diciendo: este va a decir algo cierto, y más del labio de un gran maestro como lo era el Señor. Entonces él dijo: amén te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después lo dijo de otra manera: amén te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando el Señor Jesucristo habla en Juan, Jesucristo es radical, y es muy radical en sus expresiones. Y esto es lo que incomoda a muchos de Cristo, mis hermanos. Cuando usted lee la palabra de Dios, Él es muy radical. Él como que mete su mano a lo más profundo de nuestro corazón, y a veces a nosotros no nos gusta. A veces a nosotros no nos gusta. Unos dicen que Jesucristo es muy radical al decir: amaos los unos a los otros. Uy, Jesucristo sí que es radical con esto. Amaos los unos a los otros. Pero déjeme decirle que Cristo dijo cosas más radicales que esta. Como aquí: nadie puede ser salvo si no nace de nuevo. Y fíjese que se lo estaba haciendo al gran Nicodemo. Eso sí es ser radical. Eso sí es ser radical. Es decir, si alguien no nace de nuevo, nunca entrará al reino de Dios, ni será salvo. Entonces el Señor hace depender la salvación eterna del alma a través de ser regenerado. A través de ser regenerado. Fíjese que Él no dice: el que no sea buena gente no entrará en el reino de los cielos. Él no está diciendo eso. El que no haga buenas obras no entrará en el reino de Dios. El que no lea la Biblia no entrará en el reino de Dios. El que no vaya a la iglesia no entrará en el reino de Dios. El que no se bautice no entrará en el reino de Dios. Él no está diciendo eso. Todas estas cosas son necesarias, pero en otro aspecto de qué, de la vida. Ahora piense, ahora usted no piense que por no ser necesarias para entrar en el reino, diga entonces usted: entonces no lo hago. No,
Estas cosas también las ordenó el Señor Jesucristo. Pero lo que yo quiero que entiendan, mis hermanos, es que una cosa sí es necesaria según de la boca de Jesucristo. ¿Y cuál es? El nacer de nuevo. Y este es el único requisito. Muchos cristianos dicen que jamás han escuchado esto de regeneración. Déjenme decirle que donde yo estaba no profundizaban mucho, o personalmente no escuché eso. ¿Qué es regeneración? Unos dicen es una nueva doctrina. Y déjenme decirle, hermanos, que yo pienso que esta debería ser la primera doctrina que se deberían de escuchar. Que se debería escuchar ¿en dónde? En el púlpito. La primera doctrina. Mucha gente hace planes. Muchos se esfuerzan. Muchos tienen ritos para ser salvos. Desconocen totalmente que Cristo propuso el nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. En el reino de Dios. Hay miles de falsos conceptos de cómo es nacer de nuevo. Y estos, mis hermanos, desafortunadamente han ingresado a miles de iglesias. La gente supuestamente se salva sin entender qué es nacer de nuevo. No han entendido la obra del Señor en la conversión. Miles de métodos se han inventado para producir conversiones a Cristo, pero nadie puede elaborar un método para hacer que alguien nazca de nuevo. Nadie, ni un ser humano, puede hacer un método para hacer nacer de nuevo. Aún ni ningún pastor. Vea algo. Los pastores podían predicar una hora para ayudar a nacer de nuevo. Y tal vez predican con poder. Y tal vez estos pastores pueden decir, algunos quieren seguir a Cristo, levanten la mano. ¿Lo han oído? Algunos pastores. ¿Alguien quiere seguir a Cristo? Entonces levanten, ¿qué? La mano. Y repita esta oración. Y pase, ¿qué? Al frente. Muchos pasarían, ¿qué? Al frente. Pero esto no se necesita, para esto no se necesita un nivel espiritual. Y un nivel espiritual elevado. Eso se necesita, es carnalidad. Y una carnalidad natural que tenemos nosotros en el corazón. Y un buen grupo de música. ¿Para qué? Para que pasen de nuevo, levanten la mano, pasen de nuevo y hagan ¿qué? La famosa oración de ¿qué? De fe. Y entonces la hacen y dicen, uy, yo nací de nuevo. Ya soy salvo. Ya estoy en el cielo. ¿Sí? Esto no es lo que explica que la Biblia. No es nacer de nuevo. No es hacer que la gente levante la mano y repita oraciones. Hermanos, busquemos en la Biblia si esto lo hacía el Señor Jesucristo. Y si usted lo encuentra, mi hermano, si esto lo hacía el Señor Jesucristo o los famosos discípulos, por favor, hágamelo saber. Hágamelo saber. Pero bíblicamente, el Señor nunca dijo, si levantan tu mano y repite esta oración y pasas al frente, Él no dijo eso, entrarás al reino de Dios. ¿Qué fue lo que dijo? Si no naces de nuevo, no entrarán en el reino. Esto es algo que nadie bajo este mundo puede generar en otro. Pero ¿qué es lo que ha producido esto? Estas famosas, el nacer de nuevo. Solamente lo que ha producido es condenación. Y una condenación masiva. Pregunto, ¿eres nacido de nuevo? ¿Eres nacido de nuevo? No estoy preguntando si eres miembro de la iglesia o cuánto llevas escuchando el evangelio
o si te atrae el evangelio, o si te has vuelto un gran teólogo, o si te gusta la escuela bíblica, si ofrendas. No estoy preguntando eso. El Señor dijo, si no naces de nuevo, nadie entrará al reino de Dios. El hecho de la regeneración es cierto. Es necesario la explicación de la regeneración. Es necesario la explicación de la regeneración. En la segunda intervención de Nicodemo, vemos que fue más pequeña que la primera y la encontramos en Juan 2:4. Miremos qué nos dice Juan 2:4. La segunda intervención de Nicodemo fue más pequeña que la primera. Juan 3:4, perdón. Ahí está mal. Es 3:4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Déjeme decirle algo. Nicodemo entendió bien el punto. Si él hubiera estado pensando en su mente que el nuevo nacimiento es renovación interior o un nuevo comienzo en un área de su vida, no le hubiera sido tan traumático. Él supo lo que el Señor le estaba diciendo. Él supo lo que el Señor le estaba diciendo. Que el tipo de hombre que eres, Nicodemo, no sirve. No sirve. Tienes que nacer nuevamente. Nicodemo le dice, esto es prácticamente imposible. Mi gran maestro, Jesús, tú me estás diciendo que lo que soy no sirve y que tengo que nacer de nuevo y que tengo que ser otro. ¿Y sabe lo que el Señor le dice? Pues sí, Nicodemo, sí, es lo que te estoy ¿qué? Diciendo. El Señor no le estaba pidiendo que él corrigiera su vida. El Señor no le estaba pidiendo que él corrigiera su vida. El cristianismo no es eso. No es, mira, Nicodemo, tú tienes muchas cosas claras. No es eso. Nicodemo, tú tienes muchas cosas claras. Tienes muchas cosas que debe empalmar. Lo que estás haciendo es bien, Nicodemo, pero hay cosas que deberías ajustar en tu vida. Nicodemo, renueva tu interior. Deslígate de las ataduras pasadas. No. Eso no era lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo. En ningún momento. Lo que el Señor le dijo fue, mira, Nicodemo, lo que tienes, lo que eres, no sirve para nada para entrar en el reino de los cielos. Póngale cuidado a esto. Tal como estás, Nicodemo, eres un perfecto heredero del infierno. Tal como estás, eres un perfecto heredero del infierno. El Señor se lo dijo a un hombre de una moralidad elevada, de religión radical. El Señor le explicó cómo es nacer de agua y del Espíritu. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, Nicodemo. ¿Notan que esto es un sinónimo de nacer de nuevo? Porque al fin y al cabo el resultado es el mismo. Si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino. Es un sinónimo. Es como para decir lo mismo. Estas son expresiones muy paralelas.
Pero con esta expresión Jesucristo quiere explicar qué es el nuevo nacimiento. Hermanos, la palabra agua, espíritu y corazón, estas tres palabras, agua, espíritu y corazón, estas palabras juntas las encontramos solo una vez en la Biblia. El fariseo no estaba pensando nunca en el agua física. Nicodemo nunca estaba pensando en el agua física. Él sabía lo que el Señor le estaba recordando. El Señor le estaba recordando algo. Nicodemo sabía mucho del Antiguo Testamento. Sabía mucho del Antiguo Testamento. ¿Y sabe lo que el Señor le estaba recordando? Ezequiel 36, del 25 al 27. Ezequiel 36, del 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré, ¿qué? Un corazón nuevo. Y pondré, ¿qué? Un espíritu nuevo. ¿Dentro de qué? Dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne, que el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, mis hermanos, y pondré dentro de vosotros mi Santo Espíritu. ¿Y qué hará? Que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y los pongas por obras. Hermano, ¿sabe cómo se llama esta promesa en el Nuevo Testamento? La promesa de un nuevo pacto. La promesa de un nuevo pacto. Nicodemo lo sabía. El Señor lo sabía, que Él lo sabía. Nicodemo entiende que el Señor no le está hablando de una purificación con agua física. El agua descrita aquí, en lo que acabamos de leer, tiene el poder de ¿qué? De limpiar la inmundicia y la idolatría. Yo te pregunto, mi hermano, ¿hay alguna agua física que haga esto? ¿Que nos limpie la inmundicia y la idolatría? ¿Dónde está esa agua? Esa agua aquí nombrada es una agua espiritual. Es una agua espiritual. El Señor está afirmando que nacer de nuevo significa que uno es objeto de la obra purificadora del alma. Obra purificadora del alma. Si el alma no es purificada por el Espíritu Santo, si el alma no es purificada por el Espíritu Santo, nadie entrará en el reino de Dios. El Espíritu Santo dirige su obra al alma. Dirige su obra al alma, ¿para qué? Para purificarla de cosas que solo Él puede purificar. Solo Él puede hacer esto. Los ritos no purifican el alma. Debemos entender que el Espíritu Santo es el único que puede purificar el alma. Colosenses 2, del 13 al 14. Y vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incursión de vuestra carne, ¿qué dice? Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Lo que el Señor estaba diciendo es que solo hay una manera como Él purifica el alma. ¿Y cómo la purifica? A través del perdón de sus pecados.
solo quien ha recibido la pureza de alma por el perdón de los pecados, solo el que ha recibido esto puede entrar en el reino de Dios. Es una obra purificadora que limpia un alma negra de pecados. Y por eso se puede decir que es una nueva vida. Ahí sí podemos decir que es una nueva ¿qué? Vida. ¿Por qué? Porque Dios pasa por alto, quita de en medio el pecado, de manera que cuando Dios le trata, ya no trata a ese individuo en medio de su pecado. ¿Sabe cómo lo trata Dios? Como una nueva creación. Como un hombre o una mujer que tiene comunión con Él. Ha purificado el alma. Él lo trata como una nueva creación. Él lo trata como un hombre que tiene realmente comunión con ¿quién? Con Él. Porque antes no tenía comunión. Porque había una barrera que no me permitía llegar a ¿quién? A Dios. Y era aquel pecado. Entra el Espíritu Santo, purifica nuestra alma. Ahora podemos tener comunión con ¿quién? Con Él. Cuando el pecado ya no estorba y la persona se adhiere juntamente por Cristo a Dios, se adhiere juntamente por Cristo a Dios y se pone al lado de quien es la vida, póngale cuidado a esto. Y si muerte significa estar separado de Dios, y si muerte significa estar separado de Dios, vida nueva significa tener una relación armónica con Dios. Es estar con Él, junto a Él, ¿en quién? En Cristo. Amén. Es estar junto a Él. ¿En quién? En Cristo. Así que antes el alma estaba muerta y sumergida, involucrada en sus pecados, lo que la ley le llama muerto. Ahora sí, el Espíritu Santo viene a perdonar nuestros pecados, lo purifica con la sangre de Cristo. Entonces esta persona adquiere vida nueva. Y si esto no ocurre, entonces no podrá entrar en el reino de Dios. Una vida nueva, lo que el Espíritu hace. Ezequiel dice que Cristo limpiará las vidas con agua pura y les daré el Espíritu Santo y les pondré en ellos al Espíritu Santo. Así que pureza también significa un nuevo nacimiento, y que el Espíritu de Dios viene a morar en el alma de una persona. Ahora la persona perdonada tiene en su alma la presencia misma del Espíritu Santo, que ahora reina en nosotros. De esta forma, el Señor explica el nuevo nacimiento. Pero hay otra manera como también el Señor explica el nuevo nacimiento. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido espíritu es. El Señor explicó que el nuevo nacimiento tiene que ver con la purificación del espíritu por medio del perdón de pecado y la morada del Espíritu Santo en el alma. Claro. Si el Espíritu Santo purifica el alma, pues tiene que morar realmente en nuestras vidas. Tiene que estar morando en nuestras vidas. Es la implantación de un principio, contrario al natural. El nuevo nacimiento es la purificación por la sangre de Cristo. El nuevo nacimiento es la purificación por la sangre de Cristo, y que el Espíritu Santo viene a morar en la persona. Fíjese que el versículo 6, el nuevo nacimiento viene a ser entonces
la implantación de un principio contrario al natural. Un principio contrario al natural. El Espíritu Santo viene e implanta un nuevo principio que hace funcionar el alma de manera opuesta como ella venía funcionando. Como ella venía funcionando. Un nuevo principio, en la cual este principio hace funcionar el alma de manera opuesta a lo que ella venía funcionando. Así que no solo perdona las transgresiones e iniquidades del alma, sino que inyecta una nueva norma de ¿qué? De vida, un nuevo principio, una nueva ley en el alma. Pero esta alma que pone allí es totalmente, pero totalmente opuesta a la que tenemos por naturaleza. Esto significa que en nuestro estado natural, nuestra alma funciona produciendo pensamientos, produce sentimientos, produce motivaciones, produce afectos. Eso es lo que es nuestra alma natural. Ve las cosas de una manera y eso es lo que nosotros somos. Como usted ve la vida, así es su alma. Como usted ve la vida, así es su alma. Mire este ejemplo. Algunas personas pueden ver un bonito día. Unas personas pueden ver un bonito día y dicen, no me gusta, y se siente mal. Así es su alma, porque está mal. Lo que es uno es esto. Somos inconscientes muchas veces de ello. Hacemos las cosas inconscientemente. El alma de forma natural funciona así. El alma da forma a lo que nosotros llamamos carácter. El alma da forma a lo que nosotros llamamos carácter. El alma tiene su operación, su funcionamiento, de manera que eso es lo que nosotros somos. Eso es lo que guardamos en nuestra ¿qué? En nuestra alma. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, esto no tiene que ver con una descendencia natural. Esto no tiene que ver con eso. Si soy un hombre natural, pues doy luz a un hombre natural. Lo que es nacido de la carne, carne es. Así que este asunto no viene de reproducir hijos como uno. El nuevo nacimiento es la implantación de una nueva ley, una nueva norma, un nuevo principio de vida. Dios no nos cambia el alma, porque si nos cambia el alma, yo no sería Jaime. Yo no sería, es algo natural de uno. Si nos la cambia, yo no sería ¿qué? Jaime. Si nos implanta otra alma, hay un principio nuevo operando en el interior. Lo que hace el Señor en nuestra vida es implantar un nuevo principio. Implanta un nuevo principio. Pregunto, ¿el nacido de nuevo sigue pensando o no? Sí. ¿Y antes de Cristo pensaba? Sí. ¿Sigue sintiendo? Sí. ¿Antes sentía? Pues sí. El nuevo nacido ve las cosas de una manera. Y antes veía las cosas de una manera también. Sí. Eso no es lo que cambia. Lo que cambia es el nuevo nacimiento y es esto. Lo que cambia el nuevo nacimiento es esto. Producen nuevos pensamientos, nuevas motivaciones, nuevas intenciones, nuevas formas de ver la vida. Pero no es cualquier forma de ver la vida. No es cualquier pensamiento. No es cualquier sentimiento. Si alguien ha nacido de nuevo, ahora surgen dentro de su alma pensamientos, ¿sabe con quién? Con respecto a Cristo. Con respecto a Cristo.
pensamientos con respecto a Cristo, sentimientos con respecto a Cristo. Todo está enfocado ¿hacia qué? Hacia Cristo. Este nuevo principio implantado es totalmente opuesto al que traía antes. Todos por naturaleza tenemos a Dios, pero el nuevo nacimiento hace más que eso. Pone en nosotros deseos que no vienen con nosotros. Hermanos, decir que amamos es una cosa. Decir que amamos es una cosa, pero preste atención a esto. Y respóndase usted mismo ahí donde está. Respóndase esto. ¿Desfallece y se derrite a diario usted por Cristo? ¿Desfallece y se derrite a diario por Cristo? ¿Lo estimas? ¿Lo amas? Es decir, ¿siente usted hambre y sed de Cristo? ¿Usted siente hambre y sed de Cristo? ¿De verdad? ¿Su alma anhela a Cristo? ¿Su alma anhela a Cristo? ¿Sabe qué es anhelar y amar su palabra? ¿Usted sabe qué es anhelar? ¿Qué es amar realmente su palabra? Su pasión es Cristo. Todo está dirigido realmente a Cristo, su primer pensamiento, todo. ¿Por qué vive usted? ¿Por qué vive usted? Pablo decía, ¿no? Para mí, el vivir es Cristo. ¿Qué lo motiva? ¿Cuál es el motor que lo hace vivir? ¿Cuál es el motor que te hace vivir, mis hermanos? Hermanos, yo no sé qué cosas te motivan. ¿Quién lo despierta a usted y lo motiva, hermano, a vivir? ¿Está Cristo allí en todo lo que haces? ¿Es su primer pensamiento? ¿Es su orientación de vida? Si es así, usted sabe, mis hermanos, lo que estoy hablando. Pero si no es así, si usted siguió levantándose para decir, ay, qué pereza es ir a trabajar, toca hacer esto, toca conseguir dinero, hay que ser alguien en la vida, hay que progresar. Si esos son tus pensamientos, déjenme decirle, hermanos, que así piensa el que no es nacido de nuevo. Porque usted sabe que todo viene de parte de Cristo, su trabajo, su vida, su comida, su vestir, sus hijos, su iglesia. Su iglesia. Entonces, la nueva vida piensa distinto. La nueva vida en Cristo piensa distinto, siente distinto. Hermanos, antes teníamos complacencia en el pecado. ¿Sí o no? Antes de, digamos, nacer de nuevo, ¿usted realmente tenía complacencia en el pecado? Pero déjeme decirle, ¿ahora te duele pecar? ¿Ahora te duele pecar? No estoy hablando de sus costumbres. Muchas personas se abstienen de pecar por miles de motivos, pero eso no comprueba nada. Yo le puedo preguntar a una persona, ¿por qué no matas al otro? ¿Qué de pronto me puede decir? Porque me echan a la cárcel. ¿Esto es natural o no? Porque echan a la cárcel, ¿sí? Y si su corazón sigue sintiendo lo mismo, dirá, agradece que no te mato. Y no te mato, ¿por qué? Porque me echan a la cárcel. ¿Sí o no? Si eso es lo que usted sigue pensando,
Usted está en el estado, ¿qué? Natural. Estado natural. Pero si Cristo aparece en su razonamiento nuevo, usted ha nacido de nuevo. Porque el Espíritu de Dios nos orienta a Cristo de tal forma que pudiéramos decir como José. ¿Sabe cómo dijo José? Ay, hermano, esto es increíble. Ese José es apasionante. Como dijo José, con la mujer de Potifar. ¿Qué había en él? José con la mujer de Potifar, cuando trató de seducirlo y dijo: ¿cómo pecaría yo contra Dios? ¿Cómo pecaría contra Dios? Hermano, ¿qué era lo que había en él? Una orientación a Dios. Él no dijo: uy, no lo hago porque qué tal nos sorprendan. ¿Sí? Él no dijo: oh, qué pesar con Potifar, qué tan bueno es, y yo cómo le voy a hacer esto al pobre Potifar. ¿Qué dijo José? ¿Cómo pecaría contra Dios? José miró el asunto con respecto a quién, a Dios. No si lo podían mirar, no si iba a ofender al otro, sino ese hombre tenía la puesta, la mirada en Dios. Él la tenía bien clara. Él la tenía bien clara. 2 Corintios 5:15. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, estoy hablando de lo que pasa en el interior del alma. Usted puede modificar sus costumbres, lo puede hacer. Usted puede dejar de decir groserías, claro que sí. Usted puede no ir a fiestas. Usted puede ser generoso. Usted puede ayudar al prójimo y aún no experimentar lo que es nacer de nuevo. El no entrar en el reino de Dios. Duras palabras para aquel que hace unos minutos estaba en el pedestal calificando al Señor, diciéndole: nosotros sabemos, el Sanedrín sabe, la secta de los fariseos, sabemos quién eres tú. Sabemos quién eres tú. Pero el Señor lo mira y le dice: y yo sé quién eres tú. Si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de Dios. Duro golpe a Nicodemo, quien se dedicó toda su vida a enseñar, quien se dedicó toda su vida a que otros encontraran a Dios y su reino. Y el Señor le dice: ¿sabe una cosa, Nicodemo? Claro, tú estás por fuera del reino de Dios. Tú no entrarás en el reino de Dios tal como está. Quiero terminar con esto. Y es un llamado, hermanos y amigos, para que no te confundas. Usted puede tener cierta simpatía por Cristo, aún reconocer la providencia divina de Cristo, o estar admirado por sus palabras, ver sus señales y seguirle, tener una moralidad intachable, enseñarles a otros el camino de la verdad, saber mucha teología, ser un cabezón de ella, dedicar la vida a causas nobles. Pero esto no es lo mismo que nacer de nuevo. Esto no es lo mismo que nacer de nuevo. Seguir instrucciones, leyes, ritos, hábitos, costumbres religiosas sanas no es lo mismo que nacer de nuevo. Trabajar para Dios, hacer seguidores, tener el ojo afinado para el pecado y generalmente mirando el pecado de otros. Haber repetido una oración, haber sentido calor, que se cayó al piso, que vomitó, que lloró, no es lo mismo que nacer de nuevo. Aún pensar bien de ti, estimarte sabio,
conocedor de todas las cosas de la Biblia, pensar que eres sensible o piadoso, no es lo mismo que nacer de nuevo. Todas estas cosas tienen mucho valor, sí, claro que sí, pero esto no es nacer de nuevo. Puede tener todas estas cosas y aún estar descalificado y lejos del reino de Dios. Hermanos, es muy fácil confundir religiosidad con regeneración. Muchos piensan que asistir a la iglesia bíblica es tener una regeneración. Asistir a la iglesia bíblica no te hace un creyente. Algunos piensan que estar en la iglesia evangélica lo hace un evangélico. Que estar rodeado de sana doctrina lo hace a uno un creyente. Puede tener todo alrededor y lo puede tener bien cuadradito, pero el problema está más allá, está en su interior. En el interior, porque el interior es más alto que sus costumbres. El Señor lo dijo claramente, te es necesario nacer de nuevo. El Señor hizo depender la salvación de una alma nueva. Usted puede confundir muchas cosas. Usted puede confundir el día y la noche y le van a decir loco. Puede confundir lo que es nacer de nuevo y lo pueden escuchar. Pero usted está condenado. Mi pregunta es, ahora en su interior, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Piensa que tu vida es distinta a comparación de lo que era antes? No estoy diciendo qué tan mejor es tu vida ahora. ¿Está Cristo en el centro realmente de tu vida? Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. El Señor dijo que el Espíritu Santo tiene en su poder dar vida a quien quiere. Y si no es lo que ha pasado en su interior, exhorto a aquellos que no han venido a Cristo a venir a Él. Hermanos y amigos, Cristo no es el accesorio de un hombre carnal. Él es el Rey de las vidas que regenera y los somete por su Espíritu y los hace andar en sus caminos siempre. Reflexionemos, amados hermanos. No dé por sentado quitar de cosas. No esperes que cuando llegue el día final, el Señor te diga, se lo dije, que era necesario nacer de nuevo. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Qué grandes palabras las tuyas, Señor. ¿Cómo nos lleva, Padre, a reflexionar, a mirarnos nosotros mismos? Hermano, ¿has nacido de nuevo? Tus pensamientos siempre están dirigidos a Dios. Vives para Dios. Duermes para Dios. Te levantas para Dios. Ese es un alma nueva. Esa es una persona que ha nacido de nuevo. Todo gira en torno a Dios. Todo gira en torno a Dios. Gracias por esta tu palabra. Llévanos, Dios, a reflexionar cada día sobre lo que tú has hablado a nuestras vidas. A ti sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.